Muchas gracias por su presencia. Entonces damos inicio a este evento. A ver, en estos breves minutos yo quiero hacerme dos preguntas y tratar de esbozar sus respuestas. La primera es, ¿qué estamos haciendo en SECO, en el Centro de Competencia, con actividades como esta? SECO quiere recoger la experiencia de las pasadas autoridades de competencia, tanto en Chile como en la región. Se partió desde la Fiscalía con el libro del ese entonces decano de Historia de la Católica, Patricio Berneo, que entrevistó a los fiscales anteriores al 2012. Luego vino la excelente y detallada memoria de Enrique Vergara como fiscal y luego presidente del tribunal, el de Lucas del Villar como director del CERNAC sobre consumidores y ahora el de Ricardo. Además, ya tenemos las memorias de Alejandra Palacios, del COFECE de México, y se viene una de Indecopi del Perú y otra de una autoridad de otro país de la región. La segunda pregunta es, y que es más interesante, es ¿por qué lo hacemos? Bueno, por varias razones. Primero, porque SECO quiere recoger la experiencia en primera persona de las pasadas autoridades de competencia, tanto en Chile como en la región. Esto con el fin de que estas memorias o testimonios personales aporten a la formación de una verdadera memoria institucional, cuyo registro y acceso gratuito a la comunidad nos parece esencial. Es accountability, pero también es explicar cómo operan los organismos de competencia por dentro. Esa experiencia destila valentía, pero también humildad, como podrán percatarse de leer las memorias de Ricardo. Segundo, porque la institucionalidad de competencia ha mostrado una resiliencia, rigurosidad y altura de miras que es escasa en nuestro Estado. Y todo eso genera confianza. La confianza asegura además que los futuros fiscales sigan esa posta y que futuros profesionales se animen a asumir los intrincados desafíos que Ricardo enfrentó. Tercero, porque ejercicios como este ayudan a cimentar la comunidad de libre competencia, de nuevo, tanto en Chile como en la región. Esa comunidad incluye practicantes, autoridades de gobierno, pero también al mundo político, Hacienda y a los medios de comunicación, como veremos en el actual panel. Cuarto, porque somos agradecidos. Ricardo y su equipo se sacaron la mugre y pasaron malos ratos mejorando la institucionalidad, reforzando su independencia, tomando decisiones mirando el largo plazo en momentos críticos para nuestro país. Eso no es fácil y creemos en SECO que tenemos harto que exportar de nuestra institucionalidad a otros organismos públicos, tanto en Chile de nuevo como en la región. También le tenemos que agradecer a su familia, en especial a María Paz y sus hijos que están aquí, por los sacrificios propios de este cargo. Termino haciendo un agradecimiento a la universidad por el apoyo irrestricto e incondicional a SECO, partiendo por su rector y al equipo de SECO por su infatigable trabajo liderado por Juan Pablo Iglesias y en especial a Joaquín Pineda por este evento y esta memoria. Las reglas del panel son las siguientes. Primero, nos hablará Ricardo Riesco, que hará referencia a algunas cuestiones tratadas en su memoria. Segundo, el senador Alfonso Urresti, que ha sido clave en las tramitaciones de la reforma al DL 211. Tercero, el exministro de Hacienda Ignacio Briones, que ha tenido una constante preocupación por la libre competencia en nuestro país. Cuarto, la abogada de la Fiscalía Nacional Económica y actual practicante Vanessa Facuse, quien jugó un rol clave en los casos de colusión que remecieron nuestro país. Para terminar, con la periodista Azucena González, que ha tenido que traducir magistralmente todos estos enredos legales y económicos en un lenguaje directo y claro. Luego vendrán comentarios y preguntas de ustedes. Este evento se filmará y se reproducirá en los próximos días y además ustedes podrán leer las columnas escritas por los panelistas en el newsletter de este miércoles. Muchas gracias. Bueno, partir agradeciendo a la Universidad Adolfo Ibáñez por prestar esta sede para este evento,
al Centro de Competencia y muy especialmente a Felipe Irarrázaval, al que logró convencerme, digamos, hace un par de meses, más bien me obligó, para ser sincero, a escribir este ensayo Memorias, digamos. Felipe, cuando se le mete algo en la cabeza, los que han trabajado con él saben que es difícil sacárselo, pero mirando en retrospectiva, si bien me costó mucho escribirlo, como el doble de los meses que yo hubiera pensado, hoy día lo agradezco. Yo creo que efectivamente, tal como dice Ignacio en su columna, esto debería ser quizá un ejercicio obligatorio para las ex autoridades, de tal manera de ir construyendo un sentido institucional más robusto. Yo pensé que acá no iba a haber nadie, así que quiero agradecer a todos los presentes. Acá hay personas que quiero, muy especialmente mi señora y mis niños, mi madre, mi familia sanguínea, personas que admiro, muy especialmente a todos con quienes trabajé en la Fiscalía Nacional Económica, muchos de los cuales veo acá. Está don Patricio por allá, el que no me dejaba bailar cuando era el que pasa baila, o no sé cómo era en el estallido social, y otras personas que respeto en sus distintas actividades, ministros del tribunal, bueno, Jorge, mi sucesor, y que ya le va a tocar estar acá, así que muchas gracias a todos. Y muy especialmente también quería agradecerle al panel por leerse este documento, que es nada menor, digamos, y me parece que la diversidad del panel demuestra también la relevancia que tiene la libre competencia en el mundo, y lo entretenida y desafiante que es. Tenemos aquí, no solo en el ámbito jurídico, tenemos a Vanessa Facuse, que tuvo un rol importante en la persecución de, no sé, el cartel de los pollos y el cartel del papel confort. Pero no solo el mundo jurídico, tenemos también del mundo económico a Ignacio Briones, ¿no es cierto?, ministro de Hacienda en uno de los periodos más complejos de la historia reciente de nuestro país, ex candidato presidencial también, a quien le dedico un par de palabras también en este texto, sobre todo sobre sus tweets legendarios. En algún minuto pensé que quería el cargo, ministro, porque eran bien buenos, pero nadie pasa de ministro de Hacienda a fiscal, ¿no es cierto?, nacional económico. Todo esto tiene repercusión en el mundo político y tenemos acá al senador Alfonso Urresti, que jugó un rol importante en la tramitación, sobre todo en la última reforma legal y en todo lo que se refiere al ejercicio de la acción penal por el nuevo ilícito de colusión, ilícito penal. Bueno, y todo el impacto social que esto tiene con Azucena González, periodista que tenía el monopolio hasta hace poco de la entrevista al fiscal nacional económico, ahora que mudó de casa, va a tener que luchar por obtener nuevamente esa entrevista. Esto que la competencia tenga tanta trascendencia en épocas complejas no debiese ser nada nuevo, porque así ha ocurrido, la verdad, durante toda la historia. La primera ley de libre competencia en el año 1890 en Estados Unidos, la ley Sherman, se dicta justamente post-revolución industrial, post-guerra de secesión y 10 años después de la encíclica Rerum Novarum del Vaticano. Entonces, ya en Estados Unidos demuestra que el primer set de normas se dicta en un momento muy álgido y el segundo set de normas se dicta en 1914, justamente cuando estalla la Primera Guerra Mundial. En Europa, la gran revolución de la competencia vino post-Segunda Guerra Mundial. Y en Chile, bueno, la primera ley es post-gobiernos radicales, que buscaban industrializar al país y que tenían una política generalizada de fijación de precios que se buscó liberalizar, y después del golpe militar en el septiembre del 73, el decreto ley 211, que es nuestra actual ley de libre competencia, sin perjuicio que ha tenido modificaciones, se dicta en diciembre de ese año, es decir, revela la importancia que tiene esta normativa en el mundo. Hoy en día también la libre competencia está adquiriendo nueva relevancia, ¿no es cierto? En Estados Unidos, uno de los primeros decretos que dicta el presidente Biden fue para fomentar la competencia en los mercados. En Estados Unidos, en Europa, durante los últimos años se está pretendiendo relajar un poco la normativa en materia de fusiones para que las empresas europeas puedan competir con los gigantes chinos, ¿no es cierto?, que están probablemente subsidiados por el Estado, digamos. Bueno, y en Chile también hay discusiones renovadas sobre esta materia, sobre qué es lo que es la libre competencia. Hoy en día no voy a resumir mis memorias, digamos, así como tampoco traté de hacerlo en las memorias, porque Felipe me pidió algo más personal y evidencial, todo lo que él no hizo cuando salió, digamos, pero se lo cumplí. Tan solo quiero pasar dos mensajes principales a ver si logro hacerlo. El primero, bueno, de hecho estoy haciendo algo que en la Fiscalía nunca jamás hubiese hecho, como es improvisar. La Mónica Salamanca, jefa de Relaciones Institucionales,
Karina Ferrando, no sé si está por acá, la jefa de prensa, Charles Rotary y Sergio España, de nuestros asesores comunicacionales de Subjetiva, nunca me permitieron improvisar, digamos. Siempre leí, trataba de hacer una lectura amena, que pareciese como si lo estuviese diciendo de memoria, pero no, estaba leyendo textos que preparaba solo o junto con los demás jefes de las divisiones de la Fiscalía, digamos. ¿Y por qué no improvisábamos, digamos? ¿Por qué no era más natural? Y tal? Bueno, por una razón muy sencilla. Es porque a mí, como fiscal nacional económico, se me había encargado temporalmente estar a cargo de una institución muy importante del Estado de Chile. Una institución que es mucho más grande que yo, que va a existir cuando yo muera y va a subsistir cuando todos nosotros muramos, espero que subsista, me refiero. Y una institución que claramente es mucho mayor a uno, y uno se nota eso al mismo minuto en que uno entra a la institución. Me acuerdo la Mónica que me acompañaba los primeros días, digamos, después me presentaban los casos, había que tomar una decisión, el fiscal va a resolver, esto se lo he dicho a varios, pero el fiscal va a resolver, y yo, no sé, como que pensaba, miraba como para atrás, si que había alguien, un oráculo que iba a tomar la decisión, digamos, una institución muy jerárquica. También la división anticarteles me esperó en la primera semana con una sorpresita que fue la medida intrusiva en el caso de transporte de valores, que fue el 21 o 22 de diciembre, me parece, y que fue la primera vez que se ingresó con una medida, una orden de allanamiento a los domicilios particulares de las personas. Cosa que, claro, cuando uno está afuera dice, oye, firmar, dar la orden a todos los equipos de la Fiscalía para entrar a la casa a los malos, o supuestamente malos porque no han sido condenados aún, debe ser muy fácil, pero cuando uno está ahí es muy, muy complejo, digamos. El objetivo nuestro siempre fue cumplir con lo que la ley le ordenaba a la Fiscalía y proteger a toda costa la institución. ¿Y por qué no improvisábamos? Porque, bueno, la improvisación aumenta la posibilidad de error y eso exponía a la institución, ¿no es cierto? Y quiero destacar eso hoy día porque creo que hay una relevancia extrema en nuestro país y en el mundo entero, porque estos son fenómenos mundiales, en cuidar las instituciones. Es imposible la vida en sociedad sin instituciones, ¿no es cierto? La institución es un fenómeno propio de la raza humana. Ningún otro ser vivo, digamos, genera instituciones, que son organizaciones humanas en las cuales que cumplen un fin, que van guiando el actuar humano, en la cual los seres humanos, los ciudadanos nos sentimos representados, que nos dan sentido de pertenencia a una determinada nación, que generan certidumbre en la ciudadanía. Y en Chile, lamentablemente, durante los últimos años han caído sucesivamente varias instituciones, ¿no es cierto? Y ha caído, o no caído, pero han sufrido golpes no menores, el Ejército, Carabineros, Policía de Investigaciones, los partidos políticos, el Poder Ejecutivo, el Congreso, la empresa que lo digo porque, bueno, por la naturaleza del cargo nos tocaba relacionarnos más con la empresa, y acá insistir en el rol de las acciones gremiales, en que lo que hace una empresa daña a todo el sector empresarial, y daña a la economía de mercado, y daña al sistema político, y después pasan las cosas que pasan, ¿no es cierto? Y esto no es algo lejano. Las semanas pasadas hemos visto un caso, sin juzgar a la compañía, donde pareciese que no hubiésemos aprendido nada durante los últimos 4 o 5 años, ¿no es cierto? Ya nadie reconoce liderazgo, entonces toda esta caída de la institución es como si a uno le sacaran el pie bajo la alfombra, y todas estas cosas donde uno se ubicaba en el mundo caen. Y por eso, insisto, necesidad de cuidar las instituciones y necesidad de cuidar la Fiscalía. Eso implica abandonar los egos personales, e implica una cosa que ya parezco disco trillado, pero voy a insistir acá, sobre todo porque yo no me beneficio de esto, que es que hay que aumentar el presupuesto de la institución. Vengo un poco mandatado por... No, la verdad no, porque no me lo pidió, pero hay que aumentar el presupuesto de esta institución, que es muy importante para Chile. ¿Por qué? Porque si no hay presupuesto se pierden capacidades de detección de ilícitos, capacidades de persecución de ilícitos y por lo tanto capacidades de sanción. Lo mismo le debe ocurrir, asumo, viendo solo el estado diario de las causas del tribunal, le pasa al tribunal, ¿no es cierto? Y cuando hay menos recursos también se pierden talentos. Estas instituciones no son edificios físicos, sino que dependen de la gente que está dentro, y la gente que está dentro de la Fiscalía es extraordinaria. Y si ven que durante muchos años no hay aumentos de grado, inmovilismo, empiezan a mirar para afuera y el mundo privado va a captar para allá, digamos. También se pierde la efectividad. Con mucho trabajo hace menos eficaz la labor de la institución,
y eso hace que vaya perdiendo legitimidad la ciudadanía y en definitiva se produce un círculo vicioso en el cual si uno cae después es muy difícil salir. Entonces, a quien tenga algo que ver con la billetera fiscal en esta sala, ojalá puedan ayudar a esta institución en ese sentido. Y cuando trato de la acción penal en esta memoria o ensayo, claro, lo hice no para reavivar un tema conflictivo, sino que también como un mecanismo de protección institucional. No sé cuál es la opinión del actual fiscal, digamos, pero eso es lo que traté. Ese como primer tema, cuidar las instituciones y entre ellas, naturalmente, la Fiscalía. El segundo, constatar que vivimos no solo en Chile, sino que en el mundo entero en épocas de gran polarización, de grandes fanatismos, de grandes extremos, ¿no es cierto? Mucho blanco y negro. Y llevado al plano económico, uno ve por un lado por ponerlo en categorías políticas, pero una izquierda bien radical que lo que busca es fusionar el Estado con el mercado, ¿no es cierto? Que ve lo que dice este filósofo Herrera, que ve en el mercado quizás como el mundo de Caín, el mundo del egoísmo, el mundo de la maximización del interés propio, que efectivamente es así también lo reconocía Adam Smith. El tema es cómo se soluciona eso. Y las soluciones que ofrecen son las mismas que hace 100 años, fijar precios, crear mayores empresas estatales, que a veces puede ser una solución parcial. Pero claro, es difícil creerle a esas teorías económicas cuando llevamos años tratando de reformar el estatuto administrativo. Ya a usted, ministro, le tocó el régimen de empleo público, ¿no es cierto? Y es difícil creer que esa es la solución si es que uno ve escándalos como el de las fundaciones recientes, digamos. Entonces, me parece que por ese lado lo que hay que entender de una vez por todas es que el Estado juega un rol muy importante en la economía, pero probablemente como regulador de los mercados, cosa que se nos olvidó durante muchos años, como fiscalizador de los mercados, pero muy rara vez será un Estado emprendedor, si bien eso a veces puede ser útil, sobre todo en lugares donde el sector privado, por falta de rentabilidad, por ejemplo, no quiere o no puede llegar. Por otro lado, no tenemos solo la izquierda más radical, sino que también la derecha radical, que no quiere ya fusionar el Estado con la economía, sino que quiere subordinar el Estado a la economía. Entonces ya no ve al Estado como el sum de todos los males, ¿no es cierto? Y quiere limitarlo a su mínima expresión y hace equivaler la economía de mercado a una economía donde hay un laissez-faire, donde el Estado no interviene salvo que haya un grave ilícito. Eso también es radical a mi juicio, digamos, porque es difícil creerle a ese sistema cuando es evidente que hay que diferenciar los mercados. No es lo mismo el mercado de las bicicletas, de los autos, que el mercado, si es que se le puede denominar así, que el sector de la salud, de la vivienda, de la educación, de las pensiones, ¿no es cierto? Ahí hay bienes públicos comprometidos en los cuales los seres humanos no podemos vivir o vivir dignamente. Entender también que no hay libertad si no se tiene educación. Usted también está en una cruzada pro educación. Mi señora es profesora, así que soy cercano a esa temática. No existe libertad posible si no hay educación de calidad y si no hay medio económico suficiente. Es decir, el que está en FONASA probablemente no es que haya ejercido su libertad de estar en FONASA, sino que es que no puede estar en el sector privado, ¿no es cierto? Tampoco puede un sistema en que el Estado no está presente evitar los abusos empresariales con toda la agitación social que eso genera, y no todo se puede solucionar con mano dura, digamos. O sea, a ese sector también le falta entender que sin Estado tampoco hay actividad económica, porque ni siquiera habría seguridad para ejercerla, ¿no es cierto? Y mientras estamos en estas disquisiciones teóricas durante los últimos 5 años, siguen sin resolverse, a mi juicio, las demandas de la ciudadanía, las demandas sociales, ¿no es cierto? No hemos tenido ninguna reforma importante a la salud, a las pensiones, a la educación, y para qué decir los que hizo mi amigo acá, Sebastián Castro, hoy socio en el sector privado, en el mercado de los medicamentos, en el mercado de las funerarias, en el mercado de los textos escolares, en el mercado de los notarios, que yo a mis 4 años nunca me citaban para cualquier cosa al Congreso, digamos, pero en notarios nunca me citaron. El gas, también acá hacerle un reconocimiento al ministro Llobet, que en su minuto fue muy valiente, porque de haber tenido algún grado de presión en sacar leyes en el mercado del gas natural y el gas licuado. Entonces, lo que quiero llamarlo es a considerar que la solución probablemente está en los grises, que no dejemos que nos ganen los extremos, digamos, que no dejemos que ellos gobiernen el país, digamos. Nosotros no me refiero a mí, yo ya salí, ahora le toca a otros, digamos, a toda la gente que está acá, que se involucren con las soluciones del Estado, que se involucren con el sector público, digamos.
Que no digan que uno no tiene principios o que no tiene convicciones por el solo hecho de haberlas revisitado en la vida. Uno puede cambiar las convicciones. Y una vez que se forma una convicción, bueno, ahí uno la defiende. Pero la persona que tiene la misma convicción desde que tenía 5 años hasta ahora, bueno, salvo temas muy puntuales como el derecho a la vida o cosas de esa naturaleza, algo raro está pasando. No dejemos en definitiva que entre los totalitarismos de uno o de otro lado. Y para eso gente buena como ustedes se tiene que involucrar en el sector público, que hoy día además hay una como contraposición entre el sector privado y el sector público, y menos gente quiere trabajar en el sector público, digamos. Y si la gente buena no trabaja en el sector público, y esto no lo digo por mí, lo digo por ustedes, por los que vienen, no vamos a tener un país que crezca, un país que se desarrolle. Entonces eso es lo que quería convocar, a que trabajen por el Estado, quizás no toda la vida, pero un tiempo. Y por último, para finalizar ahora sí que sí, SECO, sin mi consentimiento, omitió una parte de mis memorias, mi tercera cita, quizás porque es raro también comenzar cualquier cosa con 3 citas, ¿no es cierto? Yo omití una cita importante que decía lo siguiente, quizás no ocupo la diagramación, no sé, algo pasó, digamos, pero era bien latera la cosa, pero bueno, decía esta cita omitida: el trabajo en equipo es la habilidad para trabajar juntos hacia una visión común, la habilidad de dirigir logros individuales hacia objetivos organizacionales. Es el combustible que permite a personas comunes conseguir resultados poco comunes. Esta es una frase que se le atribuye a Andrew Carnegie, que fue un magnate del siglo XIX en Estados Unidos. Hoy día tiene el Carnegie Hall, donde hay obras artísticas. Digo esto porque si en este periodo tuvimos éxito en la Fiscalía, no fue por mí, digamos claramente, fue porque hay un grupo de personas ahí extraordinarios y se mantienen. Han habido algunos cambios que aprovecho de decir que son porque los equipos cumplen ciclos. Esa es la única razón. Muchos llevan 8, 10 años en la Fiscalía Nacional Económica, digamos. Pero hay personas extraordinarias desde la perspectiva profesional humana, me hicieron sentir en casa desde el primer minuto, y creo que eso, porque no todos pensamos iguales, no somos todos de la misma tendencia política, no somos todos de la misma religión, no vivimos todos en las mismas comunas, no tenemos pasados comunes, pero yo creo que la Fiscalía es una manifestación viviente de que los chilenos, pese a nuestras diferencias de opiniones, podemos trabajar juntos si es que tenemos un objetivo común. Lo acabamos de demostrar con los Panamericanos, por ejemplo, que fui a varias pruebas, con mis niños hasta lo llevé a Taekwondo, por ejemplo, que nunca no sabíamos nada de eso, y un orgullo país, digamos. Lo mismo pasó con la campaña de vacunación, o sea, cuando nos proponemos un objetivo común, pese a nuestras diferencias, podemos... Y los jefes no son blandos, digamos. A veces tenía que invocar, oye, yo soy el fiscal, así que yo decido, porque no cedían en sus posiciones, digamos. Entonces, casi nunca lo hice, porque siempre eran discusiones civilizadas, pero no eran gente que diera su brazo a torcer fácilmente, digamos. Entonces, nunca había estado, de hecho, más desafiado profesionalmente e intelectualmente en toda mi vida. Así que yo creo que la Fiscalía en eso es un buen ejemplo. Ojalá se pueda extender en la sociedad chilena, y agradecerle a todos ellos, nuevamente a mi familia, a Felipe, al SECO y a la Universidad Adolfo Ibáñez. Y muchas gracias por su tiempo. Me esperaba la masiva concurrencia y felicitar la presentación, Ricardo. Conversamos un poco antes, me leí entero tus apuntes. Yo soy el antiguo, me gusta leer, anotar, poner posit. Por 2 o 3 cosas que yo rescataría. En primer lugar, creo que hay una sana tradición en la Fiscalía Nacional Económica de la austeridad, de entender que no son protagonistas. Tú bien lo señalas, es tu personalidad, pero también creo que todos los fiscales han mantenido ese criterio, han mantenido esa capacidad de entender que son situaciones extremadamente complicadas las que toca afrontar, que no hay un protagonismo personal. Creo que la agenda personal del fiscal nacional económico que se la lleve para la casa, o cree que ahí hay protagonismo, o ahí a través de la persecución a los titulares, o el perseguir a esos malos o a esas personas que están en la mira de la ciudadanía, es muy fácil, pero con muy poca posibilidad de logro definitivo. Y eso creo que hay que destacarlo, escrito, tú lo has puesto en papel, pero creo que también subyace en los fiscales anteriores, y espero que también Jorge en su nueva nominación también lo ejerza. La austeridad, el profesionalismo, la competencia, no es ser protagonista como fiscalía, sino con la persecución, creo que es un tema tremendamente relevante. La idea es que
yo quiero comentar desde el impacto que en el ámbito legislativo nos corresponde, y ahí me remito más bien a una profunda discusión que nos pudo dar. En ese tiempo estaba Felipe Garraza, como fiscal nacional económica, en una pugna que creo que también tú lo tratas muy bien en tus memorias, pero subyace permanentemente a propósito de los procesos constitucionales, también tenemos que tenerlos presentes. Esta tensión que existe con el Ministerio Público como entidad especializada en la persecución penal. Y ahí tuvimos una profunda discusión en 2015-2016, donde me tocó ser presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, en el cual se disputó la autoría, o mejor dicho, la titularidad de la acción. Y creo que más allá de los elementos que tú bien señalas en tu memoria, desde el punto de vista político, creo que esa pugna, esa disputa, si bien fue zanjada judicialmente, ahí tú me corriges, Felipe, incluso en la Corte Suprema se terminó alegando, subsiste por a veces esa vocación del Ministerio Público de entender que son los únicos que tienen la capacidad de perseguir este tipo de delito, y principalmente a veces por el protagonismo, por la visibilidad que da, por el impacto económico, por la complejidad de la especialidad, la delación compensada, el presentar y los altos estándares que se tienen para perseguir. Yo al menos sostuve siempre la posición de la exclusividad de la acción por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Me sorprende, y lo digo porque esto es público y es parte de la historia de la ley. Cuando consulten la historia de la ley, ahí está consignado. El Ministerio Público cambió de una opinión en el Senado, y luego, con sorpresa, el fiscal nacional en la Cámara de Diputados sostenía otra posición. Y creo que eso no es bueno, hay que restringir, hay que terminar ese debate. Así también leía en tus memorias la citación, la invitación que habían tenido en un seminario a propósito del primer proceso constituyente, en el cual también se planteaba de qué manera el nuevo texto constitucional propuesto en septiembre del año pasado iba a consignar materias de competencia. También llama la atención que en un debate tan importante como es la redacción de una nueva constitución no tengamos en el centro de discusión y de debate de distintas posturas, legítimamente lo que se le somete al país, materias de competencia, entender, comprender y valorar lo que es particularmente el rol de la Fiscalía Nacional Económica. Y en esa línea yo creo que cada cierta cantidad de años, 4 años, 5 años, se renueva el debate en materia legislativa. Y si bien creo que en materia de ley hoy día nos dedicaba, o en la columna Azucena señalaba que no siempre tenemos respuestas de ley en relación a informes, estudios de mercado, creo que uno tiene que ponderar la labor legislativa. Yo siempre he buscado no reaccionar legalmente con iniciativas legales a propósito de tal o cual hecho. Legislar en caliente, legislar no obstante algún documento, información, muchas veces creo que no es el mejor propósito. Creo que el debate, como lo hicimos a propósito de los delitos económicos y delitos medioambientales, fue un debate más pausado que pasa a una contingencia, pasa a un gobierno, pasa a una coyuntura, y eso te da sin lugar a dudas una mejor discusión. Y ese debate que dimos en 2016 a propósito del rol de la titularidad de la Fiscalía Nacional Económica con el Ministerio Público es un debate que se zanja en su momento, pero se va a reabrir en algún futuro próximo. Yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros aportar, y por eso valoro enormemente este tipo de instancias. Y en la misma línea, a propósito del debate de por qué la Fiscalía Nacional Económica no se ha reforzado, principalmente en las líneas de presupuesto en los últimos años, lo consulté antes de entrar con el ministro Grau. Y al menos la noticia, no es una gran noticia, pero se aumentan 3 procuradores. No es un logro. Es un comienzo. Es un comienzo. Pero para que veamos, esto de fresco me lo consultaba, me lo confirmaba el ministro de Economía hace una hora antes de ingresar a esta exposición. Pero dicho eso, que seguramente los fiscales actuales y exfiscales entenderán que con 3 procuradores no cambia el funcionamiento. Creo que también es importante el debate, y que las universidades, en esto el centro de competencia, también genere la convocatoria. Muchas veces para nosotros es árido, y también lo dice
Ricardo, en su artículo, que hay una hemorragia de presentaciones ante la Fiscalía Nacional Económica que investiga en tal mercado, tal o cual, y que el fiscal se pronuncie, y que persigan, y que es parte de la labor parlamentaria de llevar eso. Pero como me dijo alguna vez un fiscal nacional económico, cuando uno lleva iniciativas o estas persecuciones, tienen que haber indicios, tienen que haber pulso, tienen que haber alguna capacidad de que se pueda perseguir, se pueda encontrar. Y vuelvo al comienzo, con la rigurosidad, la austeridad con que se investiga, creo que también ahí hay que ser responsable, que no pueden haber fallos, en definitiva se tiene que defender en todas las instancias judiciales, porque aquellos esfuerzos que terminan simplemente en la denuncia o en la portada o en la conferencia de prensa es poco lo que aporta en definitiva para lo que nos interesa. Creo que me voy a quedar hasta acá, estamos con 8 minutos para dejar para la respuesta. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias al SECO y a Felipe por la invitación y especialmente a Ricardo por la oportunidad de leer su memoria. Y parto diciendo que cuando leo estas memorias, como él recordaba, me da la impresión que esto debería ser un ejercicio obligatorio, porque es como el lado B de la política pública. Uno que le gustan las políticas públicas suele vibrar con su diseño, su incentivo, y le presta poca atención a la guitarra, como parte diciendo Ricardo en su ensayo. Al final del día, todas las instituciones son con personas de carne y hueso y con restricciones reales. Y esto es lo que está acá, ¿no? Es lo primero que quiero destacar. Lo segundo, hay mucha pasión. Se nota que es un fiscal nacional económico que vibraba y quería la institución como poco, un tremendo servidor público. Yo creo que eso se irradia a los equipos, a los cuales le dedica más palabras de inmenso cariño y respeto. Eso se nota, se transmite en el texto y por algo están acá todos, ¿eh? Y quiero decir que esas habilidades blandas, creo que una enseñanza política pública, son fundamentales para ejercer liderazgo y hacer la pega bien en instituciones como esta. Porque no me cabe duda, o sea, no tengo ni una duda, que a Ricardo le sobran las capacidades técnicas y con todos sus pergaminos uno dice extraordinario fiscal, pero no sé si hubiera llegado a ser el fiscal nacional que fue si no hubiera tenido este otro lado, esta parte blanda, emotiva, de sueño y de frustración. Así que con ese telón de fondo yo quiero referirme brevemente a 3 cosas. Lo primero es destacar la importancia de la defensa de la libre competencia de un lado B, que Ricardo hace, que tiene que ver con la legitimidad del mercado. Segundo, revisar 2 cuestiones a la luz de dirigir la institución en tiempos de crisis, un periodo tremendamente fregado. Y tercero, una reflexión personal y un mea culpa. Entonces, yendo directamente sobre lo primero, la defensa de la libre competencia, nosotros los economistas solemos defender la libre competencia y con buenas razones de un sentido de eficiencia económica, pensando, ¿no es cierto?, que una competencia robusta lleva a que el productor más eficiente sea el que produzca los bienes y que quede en el mercado, es decir, que sea aquel que hace lo que queremos, ¿no es cierto?, con el menor uso de recursos siempre escasos. Eso ya es una cuestión potente. Segundo, el correlato de esto es que los consumidores acceden a la mejor combinación precio-calidad de los bienes, otra razón potente, y agregaría una tercera, que es un argumento hayekiano, ¿no?, que la competencia nos permite descubrir cosas que de otra manera no sabríamos, desde ya saber qué cosas faltan, qué cosas se quieren, qué cosas abundan, y todo esto lo descubrimos a través de las señales de precio, que es una forma de articular, es un lenguaje que nos permite retroalimentar el mercado y tener soluciones económicamente eficientes. Entonces todo esto yo creo que son razones fuertes en favor de la libre competencia, pero lo que yo quiero detenerme, porque Ricardo lo hace y yo lo comparto plenamente, es que la libre competencia es un argumento de legitimidad muy profundo del mercado, en el sentido de que un mercado competitivo es un mercado de acceso abierto, es un mercado donde es un juego en que no se conoce de antemano el ganador. Eso es un juego competitivo. Un juego tramposo es un juego de cartas marcadas donde yo sé quién va a ganar ex ante. Y eso uno puede engañar a la gente una vez, 2 veces, pero a la larga no se puede todo el tiempo, las personas lo resienten, sienten una sensación de abuso, sienten una sensación de trampa, sienten una sensación de privilegio. Eso es un mercado no competitivo, es un mercado de privilegiados, ya sea regulatoriamente o porque la entidad de libre competencia no se la pega. Y eso es muy dañino para la legitimidad, y Ricardo lo recuerda en varias partes, cito simplemente a propósito del estallido, que nos dice, a propósito de los casos de abuso que lo precedían y de corrupción que fueron tan importantes, dice: el estallido social volvió a poner a los abusos empresariales graficados en la corrupción en el centro de la atención pública, al esgrimirse permanentemente como una de las principales causas del enardecimiento popular. Y agrega:
todos condenamos enérgicamente los grandes casos de corrupción y naturalmente que todos sabemos que tuvieron un efecto devastador en Chile a todo nivel, de eso no cabe ninguna duda. Entonces está ese trasfondo, está ese telón de fondo que tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias en el actuar de los parlamentarios y yo creo que es un elemento que hay que cuidar con mucha fuerza. Pero Ricardo no se queda ahí, no se queda en la parte simple, porque después nos dice, pero ¿saben qué? No solo la corrupción, hay una serie de otros casos más pequeños, que le llama microabuso, que la sumatoria de eso termina enardeciendo. Los contratos con letra chica, que no te puedes cambiar, que es fácil inscribirse pero difícil de salir, los notarios, etcétera, ¿no? Y nos dice, creo que el mayor enojo de la ciudadanía contra nuestro modelo económico proviene de lo que se han denominado los microabusos. Es decir, las dificultades que uno como consumidor sufre diariamente al enfrentar empresas que prestan servicios básicos. Demora excesiva, excusas para no cerrar una cuenta, etcétera. Entonces, primer punto que quiero rescatar es la dimensión de la importancia de la competencia, además de la eficiencia económica, por un tema de legitimidad de mercado, y para quienes creemos y defendemos el mercado, creo que esto debería ser una preocupación de primer orden. Paso a mi segundo punto, la Fiscalía Nacional Económica en tiempos convulsos. Le tocaron las dos mismas crisis que me tocaban a mí, el estallido, pero sobre todo el COVID generó una transformación gigantesca. Tuvimos una caída de la actividad nunca vista, 2 dígitos, varios meses, interrupción de las cadenas de suministro internacional, problemas logísticos internos, y eso derivó, ¿no es cierto?, en caída de ingresos, caída de actividad, pero también en subida de precios. Y como nos parte diciendo Ricardo, esto tuvo un efecto grande, importante en el debate. Dice, la inflación, fenómeno económico causado por hechos internos y externos, del que los chilenos y chilenas nos habíamos olvidado durante 30 años, tuvo un impacto muy relevante en el quehacer de la Fiscalía. ¿Y por qué? Porque de la mano de esta sensación de abuso, rápidamente que había que buscar un culpable, y el culpable era el sospechoso de siempre, los grandes abusadores empresarios que se estaban coludiendo para subir los precios, una idea seductora, asusada, ¿no es cierto?, por conductores de televisión, charlatanes de todo tipo, y también, hay que decirlo, parlamentarios, que se subieron a este carro porque era súper popular, y como recuerda Ricardo, esto derivó en una serie de requerimientos hechos por personas individuales en causas de supuesta corrupción, citaciones al Congreso, todo tipo de leyes para fijar precios. La Fiscalía estaba bajo presión en un ámbito que no lo esperaba realmente. Y Ricardo es muy claro, y muestra la valentía, creo yo, en su memoria, de ver cómo desde la Fiscalía Nacional Económica desenmascararon una y otra vez estos errados argumentos que se proponían. Y dice Ricardo, humildemente me parece que hicimos una buena labor. Pero claro, estas resoluciones no tuvieron difusión alguna en la prensa toda vez que no corrió sangre. Es mucho más fácil, en virtud del sesgo de confirmación, y mucho más entretenido y lucrativo para los conspiracionistas, pensar que los precios subieron en su momento porque los empresarios codiciosos se coludieron en perjuicio de la ciudadanía, ¿ya? Entonces, este es el primer punto que destaco, sobriedad institucional, y lo mezclo con otra cosa que decía también el senador, que fue la polémica, aquí se revivó esta vieja disputa sobre si la exclusividad de la investigación de la acción penal tenía que recibir la Fiscalía Nacional Económica, y por supuesto el Ministerio Público vio su oportunidad de volver a la carga, y se instaló esta que decía entonces que aquí no había culpables porque la Fiscalía Nacional Económica no hacía la pega, ergo un silogismo absurdo de que había que recurrir al especialista en persecución penal, que es el Ministerio Público, y eso cambiaría las cosas. Pues bien, la Fiscalía, y Ricardo en particular, se enfrentó con fuerza a este argumento espurio, no solamente porque es falso, en materia económica basta ver la productividad, las causas del Ministerio Público, yo los invito a verla, es patética. Número dos, ¿cómo que se llama? Ricardo alerta con fuerza que lo que está en riesgo aquí es la delación compensada. Por una razón bien obvia, ¿no es cierto? Porque si alguien se autodenuncia, pero resulta que lo toma el Ministerio Público, además de la Fiscalía, y le mete una querella, una persecución penal, bueno, ningún incentivo a autodenunciarse, se perdió la principal herramienta para perseguir carteles. Y segundo, porque esto requiere mucha reserva, y bueno, no es particularidad del Ministerio Público ser reservado en estos temas. Yo nunca he visto una filtración de la Fiscalía Nacional Económica, en cambio he visto muchas, y en cada uno de los casos emblemáticos por la prensa del Ministerio Público. Así que saludo esa valentía que tuvo Ricardo para enfrentarse a todo esto.
me estoy pasando el tiempo. Segunda cosa, al principio de la pandemia se hizo una demanda fuerte de que hubiera más facilidad para que las empresas se coordinaran para proveer mascarilla, alcohol gel, todo este tipo de cosas. Súper seductor. Ricardo se opuso y tuvo toda la razón. Y eso hay que ser bien valiente, porque en un momento de crisis nacional, ¿cómo te pones? Como pegarle al oso panda, ¿no? Se opuso, anclado en la ley, y recuerda, y lo destaco, porque dice, esto demuestra de manera bastante fehaciente a mi juicio, que las autoridades públicas deben tratar al máximo posible de evitar adoptar decisiones que pueden tener efectos permanentes a raíz de situaciones críticas, pero temporales. Se fijó en el precedente que una interrupción, una excepción temporal podía tener en el awareness, en la moral, en el conducta futuro. Yo lo felicito porque defendió la institución. Dame 30 segundos para mi mea culpa. Ricardo Riesco, con mucha razón, creo yo, lamenta durante todo el texto la falta de recursos que ha tenido la Fiscalía. Creo que tiene toda la razón. Yo no he mirado otras fiscalías, pero de verdad me pregunto cuántas fiscalías de este nivel tienen un presupuesto de 10 millones de dólares al año, o sea, menos de $1 millón al mes. Yo agradezco mucho la delicadeza, Ricardo, de recordar un episodio donde yo lo fui a ver a la fiscalía cuando recién asumí, muy motivado por cómo hacíamos robustecer las capacidades de la fiscalía. Esa era mi intención real, porque yo la veía como una boutique de excelencia, pero que tenía que crecer, había que tener más estudios de mercado, más capacidades, consciente del rol que jugaba. Pero aquí él me da culpa, no subió el presupuesto en mi gestión, y hago ese reconocimiento. Es cierto que cuando partió la pandemia nosotros cortamos todo. Cortamos y prohibimos toda contratación nueva, todo aumento de grado, de sueldo, recorte administrativo, le recortamos a todos los servicios y a todos los ministerios, salvo a 3. Salud, por razones obvias, Ministerio de Desarrollo Social y la Fiscalía Nacional Económica a petición de Hacienda. No es mucho, pero es algo. Y el presupuesto 2021 tuvo una caída de 2,7%. Y yo con retrospectiva me lamento de esto, y agradezco a Ricardo que me haga sentir incómodo leyendo el texto, y que haga sentir incómodo a los ministros de Hacienda que fueron, que están y que vendrán, porque de verdad me parece que la rentabilidad por peso invertido en un organismo como este es gigantesca. La productividad, me alcanza a referirme a ello, en tiempos de crisis de la Fiscalía fue gigantesca, y lo mismo pasa en instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo o la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. O sea, si hay algo donde meter plata, sobre todo habida cuenta de la cantidad de programas donde se pierde la plata, yo creo que acá. Y es una lección que yo saco, es un mea culpa, con mucha honestidad y hidalguía lo digo, porque me hubiera gustado no solo haber mantenido, no haber recortado, o haber recortado poco, sino que ojalá haber subido el presupuesto de la Fiscalía. A veces lo urgente, los incendios nos sacan de lo fundamental, pero yo creo que acá hay un aprendizaje, porque si hay una elección que seguramente Ricardo también saca, estoy seguro, de su foro interno, luego de la pasión de su texto, es que él ama este cargo y ama esta institución, y que quizás le gustaría volver algún día. Pero sí, solo sí tuviera más recursos. Y yo estoy con él. Yo estoy con él. Esta es una institución que hay que fortalecer. Sí, solo sí tuviera más recursos. Y yo sinceramente creo que Chile no merece privarse de servidores como él, o su equivalente, por un tema de recursos. Así que lo dejo ahí. Muchas gracias. Lo primero, de verdad, agradecer la invitación a SECO, porque teniendo ya hartos años en la Fiscalía y ahora en el mundo privado, quizás uno siempre escucha y uno también repite que el sistema es robusto, que es un sistema de clase mundial, y pareciera que no tiene debilidades, que no está expuesto a riesgo, y que finalmente es un poco una máquina de moler carne que va ejecutándose. Y en ese sentido, ver también como a lo que está expuesto en términos políticos, en términos sociales, en términos también presupuestarios, hace que sea también una institución de carne y hueso, y que haga ver cómo atender esos riesgos para que siga incrementando el rol de la Fiscalía. Lo segundo, agradecer a Ricardo, de verdad es un relato muy transparente, donde parte desde cuando lo nombran y sus expectativas por hacer tantas cosas en el cargo, hasta la frustración muchas veces,
y también a reconocer los logros del gran equipo humano en la Fiscalía, que a pesar de ser una institución jerarquizada, que tiene un fiscal nacional, a diferencia del Ministerio Público, que tiene tantos fiscales, claramente el trabajo de uno no se hace sin el trabajo del equipo, así que es un gran aprendizaje. En este sentido, yo voy a tocar 2 o 3 temas. Uno, que se trata mucho la dialéctica, digamos, entre el poder político y el poder técnico. Y puede parecer un poco extraño porque a veces Felipe también siempre renegaba, decía yo no soy político cuando asumió la fiscalía, como que era un mantra, y un poco lo de Ricardo también, yo vengo del mundo privado, del mundo técnico y no soy político, pero yo creo que todos quienes ejercen un rol público ejercen política, inciden en las políticas públicas y eso no es malo. Ahora quizás estamos en un momento en que ser político o ejercer política está mal visto, pero tener esa conciencia finalmente de que estamos ejerciendo un rol público, yo creo que es relevante. La gran valor, digamos, y ahí hay una frase también que sale, dice, para un funcionario siempre los tiempos políticos están presentes, aún sin pandemias ni emergencias. ¿Y qué es lo que releva el texto que es bien interesante? Es que finalmente cómo la Fiscalía navega en este mar en un mundo evidentemente político. Pero, ¿cuáles son las 2 grandes características? Y yo creo que las desarrolla muy bien. Es ser un organismo independiente y un organismo técnico. Y el organismo independiente depende mucho del líder. Es como una familia donde la cabeza sí importa. La cabeza manda señales, la cabeza pone límites. Y hemos tenido, yo creo, como chilenos, somos muy privilegiados de quienes han tenido ese rol, y ahora liderado por Jorge, porque si la cabeza no muestra ese límite, es muy difícil que eso no permee hacia la institucionalidad. También creo que es muy importante el diseño de nombramiento y remoción del fiscal. Sin eso también uno no se siente quizás tan cómodo en cómo enfrentarse al poder político. Pero lo que es más complejo, y es una dialéctica que puede ser en este caso fue quizás más bien negativa, a veces uno escucha mucha experiencia en los fiscales en torno a cómo ejercieron la atribución y cómo se comporta el empresariado y las asociaciones. Acá hay mucho de cómo se comportaron los otros poderes del Estado. Hay mucho de cómo el Congreso perturbó de cierta forma la labor de la Fiscalía porque muchas veces le asignaba, ocupaba tiempo que tenía un costo de oportunidad alto de que dedicarle el tiempo. Pero también es bien interesante cómo relata ciertos roces o interacciones con otros organismos sectoriales. Por ejemplo, el caso de la compra de esta empresa estatal china de 2 empresas eléctricas. Ahí uno dice, bueno, hay roces, hay ver a cada organismo, a cada cual lo que le corresponde, pero también creo que hay espacios ahí donde uno pudiera avanzar. Y ese es un gran desafío que tiene la Fiscalía, cómo ser independiente, cómo ser técnico, pero cómo avanzar también en la colaboración con otros organismos. Yo creo que eso es muy virtuoso, es no pasar los límites, pero de verdad promover la competencia o generar en distintos objetivos de política pública que tienen otros organismos sectoriales que consideren la competencia como un valor en las decisiones, es algo que yo creo que es un desafío que tenemos. Estamos acá quizás mayoritariamente desde la óptica de competencia, pero sentarse con los sectorialistas ha tenido beneficios. Yo creo que los avances que se hicieron en el mercado financiero, desde cómo se abrió el mercado, cómo se incidió en la ley FinTech también que se promovió desde el Ministerio, son espacios que han venido desde la competencia forzando a los sectorialistas para abrir los mercados. Entonces ahí yo creo que hay un diálogo que en este texto sale también como muy a contraposición, pero hay un diálogo que debiera ser virtuoso sin que cada uno pierda la esfera de sus competencias. También en tema de telecomunicaciones, muchas veces desde la competencia, desde la Fiscalía o desde el Tribunal, se abrió con medidas regulatorias el mercado, NetOfNet, digamos, o la portabilidad, y quizás ahí tomando un punto que tomaba Rodrigo Altés, hay que mostrar también los beneficios de la competencia, y quizás siempre se habla, lo que hablamos en el café antes, digamos, de la colusión, que finalmente tiene socialmente una carga de que hay abusos empresariales, pero no se mira lo positivo que esos abusos se detectan y también somos capaces de seguir sorprendiéndonos, pero también que la competencia tiene un beneficio asociado tanto para la empresa, pero también para los consumidores. Ahí yo creo que esos son
materias en que las trata muy bien Ricardo, que son muy complejas, pero yo creo que siempre hay espacios de cómo avanzar en esa mirada interinstitucional. Y por último, un poco senador, voy a tomarme de sus palabras, pero yo creo que lo que se plantea Ricardo es muy relevante en materia de estudios de mercado. Es una atribución que costó mucho a la Fiscalía obtenerla, es una atribución que se ejerce de manera muy seria, pero seria en el sentido de que el resultado de esos estudios son de un proceso participativo tanto de expertos como de las mismas empresas. Y por tanto, tener la capacidad más propositiva de ver por cómo la regulación o cómo la falta de regulación impide, digamos, el desarrollo de los mercados, debiera ser un insumo muy relevante, que ya no es a propósito de caso, es una mirada que es anterior para el Congreso, porque justamente estamos ahora en un momento de desafectación de la política, donde tenemos estos problemas que hemos hablado, salud, pensiones, y el tema es cómo resolverlos. Si ya hay, uno no va a opinar, está el tema constitucional, pero quizá yo creo que hay un poco una convicción que la Constitución no va a resolver los problemas. Sí, las leyes pueden ir avanzando en esa mirada, y ahí hay un recurso que es útil, que es técnico, uno podrá discutirlo o no, pero es una buena base para hacer una buena regulación y unas buenas políticas públicas en base a información técnica y con participación de todos. Yo creo que ahí hay un llamado también, y en un principio este panel, cuando me invitó Felipe, yo dije que hago como un poco... Era un poco de mundos tan diversos, pero yo creo que va a servir para que justamente este mismo panel genere estos espacios de conversación que a lo mejor no se dan a veces en las instancias más formales, digamos, pero si no logramos promocionar la competencia en el Congreso, tanto en las empresas, claramente siempre nos vamos a quedar cojos, digamos, de cómo resolver los problemas, porque si bien podemos perseguir y sancionar conductas, también hay aspectos regulatorios que son relevantes, que faltan leyes o hay leyes que son barreras en los mercados, y también los avances que podemos hacer con nuestros organismos sectoriales para avanzar en incentivar dentro del objetivo de política pública que se consideren los aspectos de competencia. Ese era un punto. El segundo aspecto y en este sentido, perdonen la publicidad, pero ustedes saben que junto a Ana María Montoya somos cofundadoras de Red Pro Competencia, y fue bien interesante porque revisando esta presentación tomé unas encuestas que se hizo el 2021 a más de 100 expertos en libre competencia, y se le preguntó cuáles son los principales amenazas o riesgos a la competencia que vislumbra para Chile el año 2021. Y el 49% fue el mayor tiempo de tramitación de los casos ante organismos de libre competencia, y el 31% fue un aumento de consideraciones políticas en la toma de decisiones de organismos técnicos de competencia. El año 2022 se hizo conjunto a Fundación Generación Empresarial encuesta ya a directorios y ejecutivos del sector privado, y se hizo la misma pregunta: ¿cuáles son las principales amenazas a la libre competencia en Chile? Un 64% respondió el riesgo político en las decisiones de autoridades de libre competencia. Por tanto, lo que nos relata el fiscal no es, digamos, una impresión puramente de su vivencia personal, sino que todo Chile en tiempos de COVID y en tiempos de pandemia vimos como la gran amenaza de la Fiscalía es que permearan, que las decisiones ya dejaran de ser técnicas y siguen siendo o se tomaran en razón de términos políticos. Y yo creo que ese es un gran valor de liderazgo de Ricardo en el tiempo, en que no decayó nunca el análisis técnico, ya sea jurídico, económico, en la toma de decisiones, y que pudo garantizar de esa manera independencia política, pero también a raíz de la toma de decisiones técnicas. Y por último, creo que tiene un gran valor Ricardo al describir todas las entidades que funcionan al interior de la Fiscalía. De verdad es muy emocionante, trabajé cerca de 10 años, me veo más joven, pero y ver la gente informática, la gente de administración, de todas las entidades, aparte de las divisiones quizás que están más en el día a día, realmente muestra cuál es ese activo intangible que tiene una institución como la Fiscalía,
que son finalmente las personas, cómo se forman los profesionales, el compromiso que tienen. Ninguno finalmente, muchas veces sale su nombre, pero en realidad todos están ahí porque de verdad tienen la convicción de que representan el interés general de la colectividad. Y eso se trata muy bien en el libro, y sobre todo en tiempos de pandemia y de crisis. Yo creo que fue una relación virtuosa entre Ricardo y sus cualidades y el equipo también de la Fiscalía. Eso quería terminar. Yo también quiero partir por darle las gracias a Felipe Irarrázaval por esta invitación, que yo debo confesar que no dejó de sorprenderme y asustarme un poco, inquietarme, porque yo asumo que la inmensa mayoría de ustedes están vinculados a la libre competencia, son abogados que están en libre competencia o tienen alguna vinculación con el área, y yo la verdad es que vengo de un mundo totalmente diferente. Yo soy periodista, que si bien es cierto trabajo con temas económicos, pero no tengo ninguna expertise en esta área en lo particular. Y por lo tanto me pregunté lo primero, ¿cuál va a ser como mi contribución, mi rol, desde qué vereda voy a hablar yo en un foro de libre competencia? O sea, ¿con qué pergaminos yo me voy a sentar aquí a conversar con ustedes? Y la verdad que pensé que lo mejor era sincerar la posición y decir, por supuesto, y decir que en el fondo mi rol como periodista, lo primero que yo tengo que abogar por la difusión de la información, y que ojalá esta llegue a las mayores capas de la sociedad. Y, por ejemplo, en un foro como este, donde se debaten temas de técnica regulatoria, legislativa, súper especializados, que ojalá pueda tener como esa vocación o esa posibilidad, en la medida de lo posible, de que trascienda a otros sectores de la sociedad, a otras capas de la sociedad. Eso a mí me parece muy importante, porque me parece preocupante que de pronto haya foros en donde la discusión quede como encapsulada de y para los expertos. Porque tomando también el propio relato del ex fiscal, me parece que esas asimetrías o esas brechas informativas de pronto pueden ser el caldo de cultivo o un factor para que en el fondo se produzcan estas situaciones como la que él describía, la respuesta del populismo penal, efectista, porque en el fondo hay una diferencia muy grande entre lo que se debate en foros como este y lo que pasa en la calle, ¿no? Que es donde finalmente tienen que impactar las políticas públicas. Entonces, lo primero es eso, y dado ese rol mío como periodista, yo la verdad que no vengo a disertar de nada, sino que yo más bien traigo preguntas y inquietudes. Eso es lo que yo quiero plantear aquí, más que todo cuestionamientos, preguntas abiertas. Y a mí la primera pregunta que me surgió como transversalmente de la lectura del documento del exfiscal es como la relación con el poder político, con el Congreso, con el Ejecutivo y sobre todo en la técnica legislativa, porque algo que ya se mencionaba acá en 2 oportunidades, por ejemplo, yo veo que los estudios de mercado, algunos ya llevan años de haber salido de la Fiscalía Nacional Económica, y todos los que requerían cambios legales, ninguno ha podido ver la luz. O sea, ustedes serán más expertos, pero llevan años. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué se produce ese embudo, por así decirlo, cuando las soluciones llegan a la fase política, a la fase de decisión en el Congreso, en la interrelación con el Ejecutivo? Salen del organismo técnico y se topan con la realidad política. Y yo sé que puede parecer ingenuo y quiero descontar, por supuesto, la respuesta obvia de la política con minúscula, que todos podemos llenar ahí lo que queramos en esa política con minúscula, que no me voy a detener en eso, pero yo también creo que puede haber otra respuesta, pero la verdad lo digo a título de cuestionamiento, de pregunta, de inquietud, que si a lo mejor esa respuesta del mundo político no esconde el hecho de que no puede dar otra respuesta. Y no puede dar otra respuesta por la situación, yo creo que por todos conocida, de la polarización creciente que hay en todos los sectores políticos, que impiden que las leyes se puedan concretar y salir del Congreso y empezar a funcionar en la sociedad. Y en este punto voy a hacer una cita que la pillé, que desde luego no es mía, y que además se la estoy copiando al ex fiscal, que la tenía en una nota por ahí a pie de página, que dice lo siguiente: no hay cosa más difícil de abordar
ni más difícil de conseguir y de poner en práctica que tomar la iniciativa para implantar nuevas leyes. Esta cita es de Nicolás Maquiavelo, del Príncipe, de 1500 o 1530, o sea, varios siglos atrás. Y descontando, por supuesto, todo el avance institucional que han tenido las democracias, por lo menos en el mundo occidental, incluido Chile, a mí me resulta del todo actual y pertinente, y lo conecto además con la discusión actual de Chile, que es en qué medida, y si es que lo va a hacer, por ejemplo, el proceso constitucional, de poder, esta propuesta que todos vamos a tener que votar en algunas semanas más, si realmente esta propuesta puede acercar posiciones, puede cohesionar más a la sociedad, y respecto a la técnica legislativa, puede aminorar esa polarización que ha impedido que todos estos proyectos que serían pertinentes para la sociedad puedan ver la luz finalmente. Yo no tengo la respuesta, pero me pregunto si haciendo un ejercicio de mirar esta propuesta, realmente le estamos dando en el clavo a que en alguna medida se aminore esa polarización. Y conectado también con el tema constitucional, y algo que también el exfiscal mencionaba en alguna parte de sus reflexiones, y si realmente embarcar al país en este proceso constitucional fue realmente la mejor respuesta para los problemas que quedaron develados a propósito del estallido del 2019. Él también tiene una propia respuesta, que no la voy a citar acá, pero me da la sensación que claramente es que no. Y yo sé que es una pregunta una respuesta más bien súper personalísima, y cada cual tendrá sus pros y contras, pero creo que es pertinente cuestionarse si realmente a lo mejor los esfuerzos se hubieran enfocado en leyes que hubieran salido y que hubieran sido más fáciles, más inmediatas de ponerse en práctica. Y también lo conecto con un tema ya no constitucional, pero que me preocupa respecto como de las brechas de expectativa. Por ejemplo, en temas legislativos se acaba de poner en marcha la ley de delitos económicos. Los expertos me corregirán, pero hasta donde yo entiendo, en materia de libre competencia no tuvo tantos cambios, no tuvo mayores cambios la ley de delitos económicos. Y el punto es que, de nuevo, cuando surja un caso de colusión, a nivel de la sociedad, del ciudadano común y corriente de la calle, le llegó un mensaje de que en el fondo la persecución penal iba a ser mucho más efectiva en tiempo y forma con la nueva ley de delitos económicos, que se iba a perseguir realmente los delitos de cuello y corbata, como se denominan. Y de nuevo me preocupa que cuando venga un futuro caso de colusión, no sé si de nuevo vamos a agrandar esa brecha. Lo dejo como pregunta abierta. Ahora también, mirando el vaso medio lleno, porque no quiero llenar solo con preguntas como negativas, por así decirlo, y tomando algo que decía el exfiscal en su reflexión, y que también me consta que lo hemos hablado en otras oportunidades con anteriores autoridades, si tomamos por cierto y bueno que la Fiscalía Nacional Económica ha logrado ser una institución técnica desacoplada de los ciclos políticos y de las presiones políticas, me pregunto por qué ese diseño institucional, con todas las variables que sean posibles, pero que esa arquitectura institucional no se ha podido trasladar a otras instituciones que hoy día están otra vez en la palestra de cambio. Y estoy pensando particularmente, por ejemplo, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que no solo este gobierno, sino que varios gobiernos hacia atrás llevan tratando de impulsar reformas para modificarlo, para que efectivamente logre desacoplarse de los ciclos políticos, de las presiones políticas, para que los proyectos de inversión puedan ver la luz y no se tarden 10 años y sigan este loop eterno de judicialización, y que en el fondo se transforme en un problema que lo vemos todos los días. Entonces, entendiendo obviamente que la Fiscalía es un persecutor, pero siento que pueden haber elementos del diseño de la Fiscalía que razonablemente ha funcionado en términos del desacople con el ciclo político. ¿Por qué no se traslada a esas otras instituciones?
Pienso también, por ejemplo, que en el Tribunal de la Competencia, si pensamos en un organismo de corte más colegiado, ¿no? De decisiones más colegiadas, pero también es una institución que ha dado razonable respuesta en tiempos razonables, con una estructura, con un sistema que va a Corte Suprema, pero que en el fondo me da la sensación que no tiene los loops que tienen estas otras instituciones. Entonces me pregunto por qué no se puede trasladar ese diseño institucional. Y dije también, razonablemente desacoplado del ciclo político, porque el ex fiscal, en sus reflexiones, también nos hacía notar el punto de que de todas formas llegan situaciones, por llamarlo de alguna manera, como por ejemplo el hecho de no poder, declarar que es inadmisible alguna denuncia. Esto a propósito, por ejemplo, de los eventos inflacionarios que se vieron post pandemia, que se llenó de denuncias parlamentarias de que se investigaran por colusión ciertos mercados. Y ahí el ex fiscal mencionaba que era prácticamente imposible que fueran declarados inadmisibles con el costo de oportunidad que tienen, con los escasos recursos que tiene la Fiscalía. Y eso me lleva a mí a una siguiente pregunta para la Fiscalía actual. Me encantaría saber realmente qué pasó con el tema de la papa, por ejemplo, de la denuncia de la papa, cuántas horas hombres, cuántos recursos se destinaron, si ya hay algún resultado. Y realmente no sé si desde la ingenuidad, pero saber por qué es imposible declararlo inadmisible ciertas situaciones que se llevan a la Fiscalía, dando los argumentos razonables y técnicos que correspondan. Y para no extenderme, quiero terminar con un tema que aquí alguien lo mencionó, que yo entiendo que en diciembre se va a conmemorar la efeméride de los 50 años de la libre competencia en Chile, tomando como el hito fundante del DL en la primera versión, que fue de diciembre del 73, que en ese momento le hizo Fernando Lenis como ministro de Economía. Entonces, yo me imagino que este hito va a dar lugar a más debate y análisis como de temas regulatorios, temas legislativos, y la pregunta que yo me hago es ¿qué reflexión va a hacer el sector privado, y el sector privado particularmente empresarial, si es que va a hacer alguna, aprovechando este sentido de oportunidad, en algo que mencionaba el ex fiscal también en su escrito, que es esta necesidad urgente que él ve de reconciliarse con la ciudadanía? Porque no digo que sea la única causa, pero yo creo que para todos es como bastante evidente que los casos de colusión, sobre todo los más importantes que se dieron en los últimos años, el tema de la farmacia, de los pollos, del papel tissue, yo creo que indudablemente contribuyeron a la desafección de la ciudadanía y a esta desacople, digamos, de la ciudadanía con el sector empresarial. Entonces mi última reflexión es eso, preguntarme qué va a hacer el sector privado, qué está haciendo el sector privado empresarial en pos de esta reconciliación. Bueno, les cuento, mi nombre es Rodrigo Maturana Pérez, yo soy abogado, también estoy cursando el diplomado en Periodismo e Investigación de CIPER en la Universidad Diego Portales, pero no es lo último, o sea, si bien lo último es lo que me trae, no es eso sobre lo que quiero consultar. Parto quizás destacando y felicitando al Diario Financiero y a doña Susana González porque entiendo que están cumpliendo 35 años. Para mí ha sido muy útil leer el Diario Financiero en varias cosas que van a ser pertinentes en mi pregunta. Bueno, yo me dedico al derecho penal económico, o sea, al derecho penal en general y a los delitos económicos en particular, así es que yo sé que un fisgón, por decirlo así, un advenedizo. ¿Ah? Pero a partir de eso, y incluso a partir de las lecturas del Diario Financiero, me enteré alguna vez que existía entre los economistas algo que se llamaban preferencias reveladas. ¿Ya? Y las preferencias reveladas quieren decir que las preferencias de una persona se manifiestan más que en sus discursos, en sus decisiones de consumo. ¿Ya? Entonces, como advenedizo estos temas de la Fiscalía Nacional Económica, me entero que la Fiscalía Nacional Económica tiene 120 funcionarios. ¿Ya? Hay un número que dice 120, 140.
que se gastan 10 millones de dólares anuales en su presupuesto. Me entero también, a propósito de la lectura del estudio que nos convoca, que duplicar la persecución, eso dice don Ricardo Riesco, duplicar la persecución de las colusiones cuesta 350 millones de pesos mensuales. Entonces, a todo esto, ya, entonces tenemos una fiscalía pequeña, tenemos problemas de diseño, creo yo, que además lo mencionaba Vanessa Facuso y de cosas. El fiscal nacional económico dura 4 años renovables. ¿Ya? O sea, se saca una persona al mercado, está 4 años renovable, puede que renueve, puede que no, eso depende del sector político, venimos de un ciclo político de grandes cambios. ¿Ya? Y corona todo esto, que a este fiscal nacional económico le entregamos en una institución, por decirlo así, de poca enjundia, ¿ya? Le entregamos la acción penal en materia de delitos económicos de manera exclusiva. Entonces yo creo que lo que está manifestando todo esto, y las preguntas de la señora, es que lo que está manifestando es que en realidad no nos importa. Esa es la verdad. Por eso tenemos 120 funcionarios o 140, por eso le invertimos menos de $1 millón al mes, por eso, pudiendo duplicarlo con 350 millones de pesos al mes, no lo hacemos. ¿Ya? Es algo muy parecido al lunes parto la dieta. Entonces mi pregunta para el señor Durresti y para don Ignacio Briones es: ¿en qué parte de mi razonamiento estoy equivocado? Lo primero es felicitarlo por defender las instituciones. Yo soy muy orgullosa de lo que Chile ha hecho en materia de libre competencia. Entonces mi pregunta es, ¿crees tú que es bueno el sistema que tenemos en que está separada la Fiscalía del Tribunal de Libre Competencia? Es una primera pregunta. Y lo segundo, un comentario. El primer libro de Adam Smith se llama Teoría de los Sentimientos Morales, ¿ya? Y ahí habla un poco más de política económica y de qué es lo que mueve al ser humano. Habla de la empatía, de la prudencia, y no solo es el egoísmo. Ese libro es más entretenido y es mejor que La riqueza de las naciones. Eso. Se dice que en su memoria el ex fiscal habla de la legitimidad del sistema de mercado. Yo quería preguntarle si durante su periodo como fiscal encontró eco o un espacio en el que se discutiera un tema tan profundo como la legitimidad del sistema de mercado. Y si la empresa privada o los gremios acusaron recibo respecto de ese llamado. Parto por la pregunta de Rodrigo. Yo creo, Rodrigo, que obviamente hay que invertir más recursos y hay que aumentar el presupuesto. Broma aparte, o lo que señalaba, valoro mucho y también quiero reconocer al ministro Briones, con quien peleamos bastante en el ministerio, pero respeté también siempre su capacidad y su firmeza en los planteamientos. Peleas, pero llegando a acuerdo. Yo creo que la exclusividad de la acción tiene que estar en la Fiscalía Nacional Económica. Yo no me imagino el Ministerio Público entre miles de cosas, miles de proyectos, miles de causas, estar investigando con la acuciosidad, con la precisión, este tipo de delitos. Y están en las actas la discusión. Estaba en ese tiempo Felipe Barraza, el de Fiscal Nacional Económico. La discusión fue ardua y creo que no nos equivocamos. Y vuelvo al mismo tema, es mucho más popular que lo persiga cualquier fiscal y que con eso vamos a meter preso a todos estos sátrapas que están detrás de la colusión. Creo que quiero resultados. Lo decía, creo que el ministro Briones, filtraciones. Yo no conozco filtraciones en la Fiscalía Nacional Económica. Sí conozco decenas de filtraciones en el Ministerio Público. Una investigación de este nivel, en que tú tienes que tener dirección, que tienes que tener la precisión, que no hay un acuerdo, no hay un acta donde se ponen de acuerdo para la colusión. Tú tienes que tener instrumentos, capacidades y técnicas, y creo que la Fiscalía Nacional Económica no tenemos que perder. Ahora estamos discutiendo a propósito de proyectos de ley, las fiscalías supraterritoriales, en que se quiere discutir para delitos de gravedad y toda la situación. Yo al menos no, en mi estatura de senador, no cambiaré mi opinión, salvo argumentos, que uno siempre puede escuchar otras opiniones. Creo que tiene que ser especializado.
Y ahí ya una capacidad, una forma y una cultura de investigación que tiene que ser ahí con más recursos de todas maneras. No me gusta tampoco esto de solo de los 3 procuradores. Y ahí voy avanzando a otro tema. Yo creo que la ubicación de la Fiscalía Nacional Económica dentro del Ministerio de Economía es una situación que, si bien tiene un origen, si alguien me corrige, el Ministerio de Economía debe ser de los ministerios que tiene mayor cantidad de servicios. Turismo, la Fiscalía Nacional Económica, Corfo, Pesca, Serpotec. Estuvimos hace 2 semanas, me tocó integrar la primera comisión mixta de presupuesto y se ve la Fiscalía Económica en la misma tanda que se ve la Subsecretaría de Turismo. No quiero equiparar responsabilidades o importancias, pero claramente es distinto. Yo creo que ahí deberíamos buscar una fórmula y lo señala Ricardo en su memoria, en este ensayo, que es difícil. Uno obviamente no va a importunar su jefatura del ministro correspondiente bajo el cual se ordena, pero creo que ahí la Fiscalía tiene que tener un protagonismo, una fórmula que debería ser también de los pactos políticos que se tienen que hacer en la sociedad de modernización, así como un pacto en materia antidelincuencia que me parece bien, y lo digo yo de ser un militante de izquierda, socialista, que no estaba dentro de nuestras prioridades. La izquierda siempre hemos tenido algún problema con eso, entendemos que la delincuencia es producto de las condiciones sociales, pero hay que ser duro y claro, y al menos nuestra votación ha sido clara en entender que había que tener una legislación en materia de seguridad, de orden público, y sin complejo lo estamos haciendo. Y creo que también sin complejo deberemos tener una visión conjunta, al menos de fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica, sin problema, pero en un proceso que te llevará 4 o 5 años permanente y focalizándolo. Termino con lo siguiente respecto a los estudios de mercado que señalaba Azucena. Te lo digo, Azucena, con toda la experiencia que me ha tocado estar en el Congreso. Nosotros no trabajamos directamente con estos estudios para construir proyectos de ley o seguimiento. Y los ministerios creo que tampoco lo utilizan. Es un instrumento referencial, es un instrumento importante, y también creo que tiene que haber una mayor utilización. Me ha tocado leerlo, distintos son de una calidad y de una capacidad enorme, pero no necesariamente para nosotros son el insumo legislativo. Creo que también ahí hay un perfil que debiéramos trabajar, porque claramente son tremendamente importantes. Yo señalaba en mi primera intervención que uno trata, o al menos yo trato de hacer eso, de no legislar en función de la contingencia, como decimos nosotros, con la portada de la segunda. Subamos las penas, veamos esta situación. Pero creo que los informes financieros de mercado claramente son un instrumento tremendamente importante, y ahí también labor con el fiscal actual y con los distintos entes, y también con lo que están haciendo la universidad, que deberíamos trabajar en mayores iniciativas a partir de esos estudios, poder generar reflexión legislativa, como decimos nosotros, distintas líneas legislativas para avanzar. Pero terminando con la pregunta, Rodrigo, no sembremos dudas respecto de la eficacia de la persecución. Es más popular, y créeme que también en la calle la gente me paraba y me decía: ¿por qué no el Ministerio Público persigue esto? Porque yo quiero resultados, yo no quiero portadas de investigación, yo quiero sanciones concretas y romper esos carteles o romper esa colusión que se haya producido, y con lo que hemos visto también con las correspondientes indemnizaciones a los afectados, no con clases de ética. Super. Muchas gracias, Ignacio. Cortito. Bueno, es que el problema, senador, es un problema de diseño. El problema es acción penal mixta, de iniciativa exclusiva, con fiscal nacional de 4 años que va a volver al mercado y 120 funcionarios. Esa combinación es la tormenta perfecta. Muchas gracias. Vamos, Ignacio. Yo sí creo que tiene algo de razón, más que algo de las preferencias reveladas. Un poquito lo que traté de decir. Con un matiz, que es que esto es como una guagua, ¿no? Que va caminando y da pruebas de sus talentos. Y yo creo que la Fiscalía tiene un momento de madurez que da sobradas pruebas de sus capacidades y del valor enorme que tiene. Entonces, como momento, poner pausa, salir un poquito del día a día y decir: ya, entonces, a ver cómo reforzamos. Aquí no se trata de multiplicar por 2 o por 3 cheques y así nomás, sino que es un poco lo que decía el senador: cómo lo independizamos desde ya del presupuesto de economía, porque al final el presupuesto
cuando uno es ministro de Hacienda, la propuesta de presupuesto llega del ministerio, con no sé cuántos servicios. ¿Ya? Entonces uno quisiera tener algo más bien como el Consejo Fiscal Autónomo, que tiene su presupuesto propio. Yo creo que esa es una primera cuestión. Y segundo, sí, pues, o sea, si uno cree en este modelo, pon tu plata donde pones la boca. Yo creo que eso es indudable. Lo último que quiero decir, por eso que es más complejo y me gusta la invitación del senador a no solo duplicar el cheque, los 10 millones de dólares, sino que a pensar en el diseño, sacarlo de economía, uno, y número dos, que es un poquito más amplio, creo que es una oportunidad aquí también para romper esta estupidez que se nos ha metido en el sector público, de como que tiene que haber sueldos máximos. Porque, como dice un lema gringo, si usted paga maní, tiene mono, ¿no? Y si hay un área donde el costo de oportunidad de la gente de excelencia es alto, es esta. O sea, el costo de un abogado top de libre competencia venir a ser fiscal o es millonario, o es Sor Teresa Calcuta, o algo por el medio. Y pasa que incluso no los números uno, sino que en el equipo técnico de altísimo nivel, uno lo ve en el día a día, uno lo ve, lo mismo le pasa al Consejo Fiscal Autónomo. La gente buena se va, se va al Banco Central porque paga mucho mejor, se va a bancos de inversión. Entonces, si uno quiere retener gente buena, tiene que sincerar la realidad de lo que los salarios valen en el mercado y no tratar de esta idiotez de bajarlo porque no sé qué cosa, de que nadie puede ganar más que no sé qué. Sacar lo importante es que uno gane por las competencias que tiene. Así que yo creo que esa también es una invitación, senador, porque esa perniciosa idea se nos ha ido metiendo. Ministra, ¿a qué se refiere usted con institucionalidad, libre competencia? ¿La Fiscalía, al Tribunal? Los dos. Ya, la vi partita, digamos. Qué bueno precisarlo. ¿Ah? Una fiscalía que investigue y presente los casos ante el tribunal y que sea un tribunal autónomo el que resuelva. Sí, me parece un diseño que está presente en pocos países del mundo y es un diseño que es muy cauteloso y resguarda adecuadamente lo que es el debido proceso de las personas que han sido acusadas de la comisión de ilícito, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de la ejecución de las políticas públicas es más complejo. Es decir, lo hace más lento, hay que ir a convencer al tribunal de cada una de las causas, lo cual me parece bien, digamos, porque hace que la Fiscalía eleve sus estándares y que se intervenga en algunos mercados solo cuando sea estrictamente necesario y haya mérito, ¿no es cierto? Pero me parece un diseño virtuoso, es un diseño ultra especializado. El gran cuestionamiento, y me voy a meter ahora yo en las patas de los caballos, es si es que esta especialización nos está desvirtuando con la intervención de la Corte Suprema y su creciente revocación de las decisiones por parte del tribunal. No, voy a constatar el hecho es que efectivamente está revocando muchas decisiones del tribunal, ¿no es cierto? Pero también creo que la Corte Suprema lo que está haciendo, que no se justifica, pero uno lo puede entender, no se justifica porque el principio de legalidad ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias le permite a una institución pública hacer otra cosa que lo que le mandata la ley, ¿no es cierto? Pero también a la Corte Suprema, creo, como tal, como le pasa al tribunal, le ingresan causas de mucha repercusión pública donde ve inacción, ya sea de los organismos sectoriales reguladores o en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. Entonces lo que hace es muchas veces, y no lo estoy justificando, insisto, pero sí estoy constatando el hecho que es generar cambios, obligar a los agentes económicos, a la autoridad a sentarse sobre la mesa y a obtener alguna solución. Lo hemos visto en el caso ISAPRE, especialmente, ¿no es cierto? Probablemente con un resultado devastador, pero eso no es porque la Corte Suprema necesariamente quiera abandonar su rol juzgador, sino porque ve inacción y cree que con una acción de ellos puede generar este movimiento. Si eso es bueno o malo, probablemente no es el ideal. No es el ideal. Y en cuanto a la pregunta de Juan Eduardo, que tiene un programa de sostenibilidad corporativa en la Universidad Católica, le paso el aviso en la competencia. Y también veo muchos alumnos de Derecho Procesal de la Católica, lo cual le agradezco, porque como nadie me contestó la invitación, pensé que nadie iba a venir. Así que no todo el curso va a ser rajado.
Juan Eduardo, yo creo que naturalmente la empresa desde hace varios años ya tienen preocupación por este tema. Por ejemplo, los diplomados y los conocimientos sobre cumplimiento normativo, compliance, han crecido, está de moda el tema, uno lo ve en los diplomados, antes habían 5 alumnos, hoy día hay 50 alumnos, pero falta muchísimo por hacer. Falta muchísimo por hacer para que el oficial de cumplimiento, que ya tiene un nombre de inspector de colegio, digamos, y no es muy popular, se vaya y se siente en el directorio, ayuda a tomar decisiones estratégicas para que la compañía logre ser sostenible no solo en el corto, sino que en el mediano y largo plazo. Muchas veces sigo viendo, lamentablemente, programas que son de papel. Es como para hacer un check. Son programas formales y que en definitiva no se traducen en cambios reales al interior de las compañías. Pero hay que seguir insistiendo y machacando en este asunto, y sobre todo en el rol de las acciones gremiales. Chile es un país pequeño, a nadie le gusta andar acusando a nadie, pero cuando a los que se portan mal, que son la excepción, no hay una condena por parte de su propio sector, el precio que pagan los de ese sector es una contaminación de toda la empresa. Y eso implica que las personas se enojan, y cuando las personas se enojan, los políticos se enojan, y cuando los políticos se enojan, normalmente eso no trae aparejado buenas políticas públicas, y cuando hay malas políticas públicas, el país no se desarrolla, sino que involuciona. Entonces, todo un sistema complejo, y por eso me parece que hay muchísimo todavía por hacer en ese ámbito. Pero hay que ser valiente, no es fácil. Muchas gracias. Perdón, y una cosa, hay un proyecto de ley inspirado en un estudio de mercado de la Fiscalía, y que fue un proyecto de ley de compras públicas. Sí, iba a decir eso. Hay patria. Exactamente, que surgió como consecuencia de un estudio de mercado de la Fiscalía. Claro, naturalmente la ley final no es todo lo que hubiese querido la Fiscalía, porque la Fiscalía lo que le interesa es que el Estado compre muy barato y todos los ahorros del Estado lo dedique a políticas públicas. Esta ley de compras públicas favorece mucho a las pymes, tiende a la desconcentración, que uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no es algo que sea un pecado mortal, se puede discutir, digamos, una política legítima, cómo uno fomenta la economía. Este gobierno quiso hacerlo mucho a través de las compras públicas, digamos. Pero sí hay un ejemplo palpable de eso. Primero agradecer, felicitar a Ricardo, y un comentario en relación a lo que hablamos del diseño, porque muchas veces uno tiene políticas públicas incluso que van de la mano de los tiempos, de las necesidades, pero no está esa institucionalidad. Y a nosotros nos tocó, Felipe, en 2012, yo era fiscal del Ministerio de Economía, el tema de las farmacias. Y nunca se me va a olvidar que al tiro se prendieron todas las alarmas y veíamos elevar las multas, y efectivamente porque había un tema en ese minuto. Y no se me va a olvidar nunca que tú me dijiste, no sacamos nada con tener una ley, con elevar las multas, si la Fiscalía no tiene el presupuesto necesario. Y me llevaste el número y eso me quedó muy marcado. Entonces, al final, entender que el diseño de las instituciones, por la fuerza que pueden tener de manera autónoma, es fundamental. Y esa es una cara de la vereda. Pero la otra, que me tocó en ese minuto como fiscal del Ministerio de Economía, era ver lo que pasaba con el CENAC, a lo mismo, reglamento de consentimiento, lo que nos pasó con el INE, saquemos el proyecto de ley INE autónomo, pesca, y podría aquí contarles mucho más que está en economía. No teníamos la llave para darles más plata, pero al final es una locura en ese sentido. Entonces, si hablamos de la exclusividad de la acción, por ejemplo, penal, y hacemos un paralelo en su justa medida con el Ministerio Público, ¿qué pasa con la lógica de una Fiscalía Nacional Económica como órgano constitucionalmente autónomo? Y es ahí donde quisiera también la mirada del senador, ya que lo puso, y solo contarles que nuestro ex fiscal ahora está cooptado por el mundo del arbitraje y es un excelente consejero del Camp Santiago. Así que eso, muchas gracias. En la última pregunta, nosotros obviamente en el proceso constituyente no somos parte activa, tanto en el primer proceso como en el segundo. Legítimamente optamos por la elección de los consejeros, de los constituyentes, son ellos los que están haciendo la propuesta dentro de... Me hubiera gustado mucho más discusión, y también lo señala Ricardo, que no fue un punto neurálgico. Yo
creo que tampoco la solución siempre es la autonomía. A nosotros muchas veces las instituciones dicen, mira, ¿sabes? Se consagran la autonomía de tal o cual órgano, esto le va a dar tales y cuales atribuciones. Yo creo, más bien es lo que planteaba en la intervención anterior, deberíamos hacer un pacto en materia de libre competencia, en materia de Fiscalía Nacional Económica, tal vez alguna otra institución, de partida de sacarlo o desacoplarlo de economía. En algún momento invitar a algunos ministros de Economía debe ser una situación brutal, esos 13 o no sé cuántos servicios, distribuir los fondos en que el fiscal nacional económico no defiende, no tiene la capacidad de defender, más allá que con los fiscales cuando estamos en la comisión son más bien elementos técnicos, tú le preguntas tal o cual situación. Yo creo que esa debería ser un buen elemento para hacer un sistema, un ecosistema más robusto, presupuesto, facultades y también resultados. Tenemos el Ministerio Público con autonomía, lo decía el exministro Briones, los resultados de eficiencia de persecución son paupérrimos. Y tenemos autonomía, tenemos presupuesto, tenemos novedad porque es un organismo bastante joven y los resultados en materia de éxito son muy son precarios, son modestos. Entonces, creo que es un buen elemento, encantado de disponer o conversar posteriormente para hacer ese acuerdo, ese pacto, ese entendimiento que además cruce los ciclos políticos de los 4 años del gobierno de turno, que tampoco puede estar sujeto a esa situación. No, la autonomía creo que es el camino, es un paso para llegar, pero antes reforcemos en materia de presupuesto, reforcemos en materia de ubicación institucional dentro del andamiaje de economía o de otros ministerios. Creo que por ahí debiéramos avanzar. Solo comentar de diseño institucional, que yo creo que hay que tener un buen diagnóstico de cuáles son los déficits para hablar de diseño institucional. O sea, algo que está funcionando bien, que nos convoca, digamos, en términos de que ya todos conocemos qué es la colusión, estamos pidiendo más acción en términos de conducta unilateral, estamos pidiendo al Congreso que actúe en base a las acciones. Yo creo que ha mostrado un buen diseño institucional. Sí, los tiempos, yo creo que es un desafío para todas las instituciones, y ahí puede ser por mejora de personas, pero también por quizás reasignación de funciones, qué temas se deben ver en la Fiscalía, qué temas deben verse en el Tribunal. Y a mí el tema de la Corte Suprema es un tema sensible. O sea, creo que a mí me gusta la tercera sala. Creo que dado que tiene tantas atribuciones la Fiscalía, es una de las pocas instituciones que tiene un estatuto administrativo, cuando va al tribunal tiene normas civiles, puede ejercer atribuciones, facultades penales. Es un mix que es súper poderoso y que tener también un control de la Corte Suprema ayuda un poco a regular hacia abajo el sistema. En muchas otras jurisdicciones de competencia se ve que muchas veces las Cortes Constitucionales o las Cortes Supremas, digamos, han dejado sin efecto procesos justamente por temas de bioproceso. Entonces creo que ejerce la Corte Suprema ese control. Y sí creo que se ha hecho bien el sistema, pero también yo creo que hay un desafío por sociabilizar de mejor forma las decisiones. En ese sentido nos encanta, también hay un candidato a ministro del tribunal en su momento que estaba un poco fuera del sistema, me dijo, pero ¿por qué citan a tanto economista, cosas en inglés, 120 páginas? O sea, yo creo que también a la Corte Suprema hay que volver a lo razonable. Uno, por muy técnico que sea, por muy sofisticado que es lo que nosotros pensamos que es lo que hacemos, creo que siempre tenemos que lograr sociabilizar el contenido en las decisiones, y la Corte Suprema, en la medida que lo vea razonable, en la medida que imparta justicia, creo que también ahí tenemos un trabajo que hacer todos los operadores del sistema, y en parte es una corresponsabilidad en el diseño que tenemos. Eso. Muchas gracias. Azucena, ¿con qué nos va a emocionar? ¿Nos va a hacer preguntas? No, yo más preguntas. Yo no voy a hacer más preguntas, no, agradecer nomás a la presencia de todos que me hayas invitado. Muy amable. Oye, una